El miedo es una de las emociones más poderosas que puede experimentar una persona. Puede aparecer sin avisar, llenar tu mente de dudas y hacerte creer que no eres capaz, que no estás listo, que es mejor no intentarlo. Te habla con fuerza, te muestra escenarios negativos, te hace imaginar todo lo que podría salir mal. Y si no tienes cuidado, terminas creyéndole, permitiendo que el miedo tome decisiones por ti. Pero hay una verdad que necesitas entender. El miedo es una emoción, no una sentencia. No tiene el poder de definir quién eres ni hacia dónde vas, a menos que tú se lo permitas. El problema no es sentir miedo, porque todos lo sienten en algún momento. El problema es cuando dejas que ese miedo se convierta en el límite de tu vida. Muchas personas viven atrapadas no por falta de capacidad, sino por exceso de miedo. Miedo a fallar, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Y ese miedo los detiene antes incluso de empezar. Les roba oportunidades, les quita la posibilidad de crecer, de avanzar, de descubrir de lo que realmente son capaces. Porque cuando eliges no actuar por miedo, estás renunciando a tu propio potencial. Dios no te creó para vivir paralizado. No puso sueños dentro de ti para que los ignores, ni te dio propósito para que te escondas detrás de tus inseguridades. El miedo puede aparecer, sí, pero no fue diseñado para gobernarte. Fue diseñado para ser enfrentado, para ser superado, para convertirse en una señal de que estás saliendo de tu zona de confort. Muchas veces el miedo aparece justo cuando estás a punto de dar un paso importante, justo cuando estás cerca de algo nuevo, de algo que puede cambiar tu vida. Y eso no es casualidad, porque el crecimiento siempre viene acompañado de incomodidad y el miedo es parte de ese proceso. Pero no significa que debas detenerte, significa que estás avanzando hacia algo que vale la pena. También es importante entender que el miedo muchas veces exagera la realidad. Te hace ver obstáculos más grandes de lo que son, te convence de que no podrás superarlos, te hace dudar de ti mismo. Pero cuando das el paso, cuando decides avanzar a pesar del miedo, te das cuenta de que no era tan imposible como parecía. Tu destino no está determinado por lo que temes, sino por las decisiones que tomas a pesar de ese miedo. Cada vez que eliges avanzar, cada vez que decides intentarlo, cada vez que te levantas a pesar de la duda, estás demostrando que el miedo no tiene control sobre ti. Dios te ha dado la capacidad de seguir adelante, incluso en medio de la incertidumbre. No necesitas sentirte completamente seguro para avanzar. Solo necesitas confiar, dar el siguiente paso y creer que no estás solo en el proceso. El miedo puede acompañarte, pero no tiene que dirigir tu vida. No tiene la autoridad para decidir por ti. Porque lo que Dios ha puesto dentro de ti es más grande que cualquier temor que enfrentes. Y cuando entiendes eso, cuando dejas de ver el miedo como un límite y empiezas a verlo como un desafío, algo cambia dentro de ti. Dejas de retroceder y comienzas a avanzar. Dejas de dudar tanto y empiezas a confiar más. Al final no se trata de vivir sin miedo, sino de no permitir que el miedo defina tu camino, porque tu destino no está en manos de tu temor, está en las decisiones valientes que tomas cada día. Hay muchas batallas en tu vida que puedes ver, problemas, dificultades, situaciones que te preocupan todos los días. Problemas, dificultades, situaciones que te preocupan todos los días. Pero también hay otras que no ves, luchas silenciosas que ocurren detrás de lo que tus ojos pueden percibir. Y es ahí donde muchas veces olvidas algo fundamental. No estás peleando solo. Mientras tú te preocupas, mientras intentas entender todo, mientras sientes que el peso es demasiado grande, Dios ya está actuando. Está moviendo cosas que tú no puedes controlar, abriendo caminos que aún no ves, cerrando puertas que no eran para ti. Pero como no lo ves, piensas que nada está pasando. Y ese es uno de los mayores errores. Creer que el silencio significa inactividad. Dios pelea batallas que tú no podrías ganar por tu cuenta. Hay situaciones que escapan completamente de tu control, cosas que no puedes cambiar con esfuerzo humano. Y en esos momentos tu papel no es luchar con tus propias fuerzas hasta agotarte, sino confiar en que hay alguien más grande obrando a tu favor. Muchas veces quieres tener el control de todo, quieres resolver cada problema, anticipar cada resultado, asegurarte de que todo salga como esperas. Pero esa necesidad de control te llena de ansiedad, de estrés, de miedo, porque la verdad es que no puedes controlar todo y cuanto más lo intenta, más te desgastas. Confiar en que Dios pelea tus batallas no significa que te quedes sin hacer nada. Significa que haces tu parte, pero entiendes que el resultado final no depende solo de ti. Significa que sueltas el peso que no te corresponde cargar. Porque hay cargas que nunca fueron tuyas, pero las tomaste como si lo fueran.
También hay momentos en los que las cosas no salen como esperabas. Y eso te hace dudar. Piensas que Dios no está actuando, que te ha dejado solo. Pero lo que no ves es que muchas veces Él está protegiéndote de algo, desviándote de un camino que no era el correcto o preparándote para algo mejor. Las batallas invisibles son reales, son esos procesos internos, esas situaciones que se están acomodando sin que te des cuenta. Y aunque no tengas pruebas visibles en el momento, eso no significa que no estén ocurriendo. La fe entra precisamente ahí en confiar incluso cuando no hay evidencia inmediata. Cuando entiendes que Dios está peleando por ti, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir con tanta carga, con tanta presión. Empiezas a caminar con más paz, con más seguridad, no porque todo esté resuelto, sino porque sabes que no estás solo en la lucha. Hay cosas que no estás solo en la lucha. Hay cosas que no necesitas entender, solo necesitas confiar. Porque mientras tú ves caos, Dios ve orden. Mientras tú ves retraso, Dios ve el momento perfecto. Mientras tú ves problemas, Dios ya está preparando soluciones. Ya está preparando soluciones. Y un día cuando mires hacia atrás te darás cuenta de que muchas de las batallas que tanto te preocupaban ya habían sido resueltas antes de que tú siquiera lo notaras. Hay momentos en los que la incertidumbre se vuelve tan fuerte que parece imposible avanzar. No sabes qué va a pasar, no tienes todas las respuestas y el camino frente a ti no está claro. En esos momentos la mente comienza a llenarse de dudas. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si no soy capaz? Y poco a poco esa incertidumbre empieza a paralizarte. Pero aquí es donde entra algo más poderoso que la duda, la fe. La fe no es tener todo claro, no es ver cada paso antes de darlo. La fe es avanzar incluso cuando no ves el camino completo. Es confiar en medio de la confusión. Es creer incluso cuando no ves el camino completo. Es confiar en medio de la confusión. Es creer incluso cuando no hay garantías. Muchas personas piensan que necesitan certeza para moverse, que necesitan saber exactamente cómo van a salir las cosas antes de intentarlo. Pero si esperas a tener todas las respuestas, nunca darás el primer paso. Nunca darás el primer paso. Porque la vida no funciona así. El camino se va revelando mientras avanzas, no antes. La incertidumbre siempre va a estar presente. Siempre habrá cosas que no entiendes, situaciones que no puedes controlar, resultados que no puedes asegurar. Pero eso no significa que debas detenerte. Significa que necesitas confiar más allá de lo que puedes ver. La fe no elimina la incertidumbre, pero te da la fuerza para seguir adelante. A pesar de ella es lo que te permite dar un paso cuando todo dentro de ti quiere quedarse en el mismo lugar. Es lo que te sostiene cuando no hay claridad, cuando no hay señales visibles, cuando todo parece incierto. También es importante entender que la incertidumbre no siempre es negativa. Muchas veces es una señal de que estás saliendo de lo conocido, de lo cómodo, de lo que ya controlabas. Y es ahí donde ocurre el crecimiento, porque no puedes crecer si siempre estás en lo seguro, en lo predecible. Dios no te muestra todo el camino de una vez, porque si lo hiciera no necesitarías fe. Te muestra lo suficiente para dar el siguiente paso. Te muestra lo suficiente para dar el siguiente paso. Y ese paso es tu responsabilidad. No necesitas ver todo el futuro, solo necesitas confiar en que el siguiente paso es suficiente por ahora. Habrá momentos en los que dudarás, en los que sentirás miedo, en los que querrás retroceder. Eso es parte del proceso. Pero la diferencia no está en sentir duda o no, sino en lo que haces a pesar de esa duda. Puedes quedarte paralizado o puedes avanzar con fe. Cada vez que eliges confiar, aunque no entiendas, te fortaleces. Cada paso que das en medio de la incertidumbre construye una fe más sólida, más real, porque ya no se basa en lo que ves, sino en lo que crees. La fe te conecta con algo más grande que tú. Te recuerda que no todo depende de tus fuerzas, de tu lógica o de tu control. Te enseña a soltar, a confiar, a caminar, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Al final, no necesitas certeza para avanzar, necesitas fe, porque la certeza llega después, cuando miras atrás y entiendes todo lo que en su momento no tenías, entiendes todo lo que en su momento no tenía sentido. Pero la fe es lo que te lleva hasta ese punto. Así que no esperes a tener todas las respuestas, no esperes a sentirte completamente seguro. Da el siguiente paso con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que crees. Porque la fe siempre será más fuerte que la incertidumbre cuando decides no rendirte. Hay momentos en la vida en los que sientes que estás cargando demasiado, problemas, responsabilidades, preocupaciones, todo parece acumularse al mismo tiempo. Y en medio de ese peso es fácil pensar que estás solo, que todo depende de ti, que si no haces algo todo se derrumbará. Esa sensación puede ser abrumador, porque te hace creer que tienes que ser fuerte todo el tiempo, que no puedes fallar, que no puedes detenerte. Pero la verdad es otra, no estás solo en la lucha.
Aunque no lo veas, aunque no lo sientas en cada momento, Dios está contigo en cada paso que das. Está en medio de tus batallas, en tus momentos de duda, en tus días más difíciles. No es alguien distante que observa desde lejos, es una presencia que te acompaña, que te sostiene incluso cuando sientes que te acompaña, que te sostiene incluso cuando sientes que ya no puedes más. Muchas veces el problema no es que estés solo, sino que te has acostumbrado a cargar todo por tu cuenta. Has aprendido a depender únicamente de tus fuerzas, a resolver todo con tu lógica, a intentar controlar cada detalle. Y cuando las cosas se salen de control, sientes que todo se desmorona, pero es ahí donde necesitas recordar que no todo depende de ti. Dios no te pidió que cargaras con todo, te pidió que confiaras. Hay una gran diferencia entre hacer tu parte y querer hacerlo todo. Cuando intentas hacerlo todo, te desgastas, te frustras, te llenas de ansiedad. Pero cuando entiendes que hay cosas que puedes soltar, que hay cargas que no te corresponden, empiezas a experimentar una paz diferente. También hay momentos en los que la soledad no es física, sino emocional. Estás rodeado de personas, pero aún así te sientes incomprendido, como si nadie realmente supiera lo que estás pasando. Y en esos momentos es fácil cerrarte, aislarte, pensar que nadie puede ayudarte. Pero incluso ahí Dios sigue presente. Él conoce lo que hay en tu corazón. Entiende lo que no puedes expresar con palabras, ve lo que otros no ven. No estar solo no significa que todo será fácil. No significa que no habrá dificultades o momentos de debilidad. Significa que no tienes que enfrentarlos sin apoyo. Significa que hay una fuerza mayor sosteniéndote, guiándote, dándote la capacidad de seguir adelante, incluso cuando tú sientes que no puedes. A veces esa presencia no se siente como algo visible o espectacular. Se manifiesta en pequeñas cosas, en la fuerza que encuentras para levantarte un día más, en la calma que aparece en medio del caos, en la claridad que llega cuando más la necesitas. Son señales de que no estás caminando solo. También es importante que aprendas a apoyarte en Dios en lugar de solo recurrir a Él cuando todo se complica. No esperes a estar en el límite para recordar que no estás solo. Hazlo parte de tu proceso, de tus decisiones, de tu día a día, porque cuando lo haces, tu forma de enfrentar la vida cambia. Cuando entiendes que no estás solo, el miedo pierde fuerza, la ansiedad disminuye y la carga se vuelve más ligera, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no los enfrentas desde la misma posición, Ahora sabes que hay alguien contigo, alguien que pelea por ti, alguien que no te abandona. Y en medio de cualquier situación, por más difícil que sea, esa verdad puede sostenerte. No importa cuán dura sea la batalla, no importa cuán pesado sea el camino. No estás solo, y con Dios a tu lado tienes más fuerza de la que imaginas para seguir adelante. El miedo tiene una forma muy sutil de actuar. No siempre llega como algo evidente. A veces se disfraza de lógica, de prudencia, de excusas que parecen razonables. Te dice que esperes un poco más, que no es el momento, que tal vez no estás listo. Y sin darte cuenta, comienzas a detenerte, a dudar, a retroceder. El miedo no siempre grita, muchas veces susurra, pero si lo escuchas demasiado, termina trolando tus decisiones. El problema del miedo es que paraliza, te mantiene en el mismo lugar, te hace sobrepensar, te llena de escenarios negativos que muchas veces nunca suceden, te roba oportunidades antes de que siquiera intentes tomarlas. Y lo más peligroso es que te hace sentir seguro en la inacción, como si no avanzar fuera una forma de protegerte. Pero Dios no trabaja desde el miedo, trabaja desde el propósito. Mientras el miedo te dice detente, Dios te dice avanza. Mientras el miedo te muestra todo lo que podría salir mal, Dios te recuerda todo lo que puede salir bien si confías. Hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando al miedo y vivir guiado por la fe. Dios no niega que el miedo exista, pero no quiere que te gobierne. Él sabe que sentirás dudas, que enfrentarás incertidumbre, que habrá momentos en los que no te sentirás listo, pero aún así te llama a dar el paso. No porque seas perfecto, sino porque confía en lo que ha puesto dentro de ti. Muchas veces esperas sentirte completamente seguro para actuar, pero ese momento rara vez llega. La seguridad no aparece antes de avanzar, aparece mientras avanzas. Es en el movimiento donde descubres que eras más capaz de lo que pensabas, que el miedo no era tan grande como parecía. El miedo te enfoca en tus limitaciones, en lo que no sabes, en lo que podría fallar. Pero Dios te enfoca en tu potencial, en lo que puedes aprender, en lo que puedes lograr si decides intentarlo. Uno te encierra, el otro te impulsa.
también es importante entender que avanzar con Dios no significa que no tendrás miedo. Significa que no tendrás miedo. Significa que no tendrás miedo, significa que no tendrás miedo. Puedes dudar y aún así dar el paso. Y cada vez que haces eso, el miedo pierde poder. Hay sueños que nunca se cumplen, no porque sean imposibles, sino porque el miedo fue más fuerte que la acción. Hay oportunidades que se pierden no porque no estuvieran disponibles, sino porque nunca se entraron. Y todo eso ocurre cuando el miedo se convierte en la voz principal. Pero cuando decides escuchar a Dios por encima del miedo, algo cambia. Empiezas a tomar decisiones diferentes, a salir de tu zona de confort, a intentar cosas que antes evitabas. Y poco a poco empiezas a ver resultados que antes parecían lejanos. Dios no te llama a quedarte donde estás, te llama a crecer. Y el crecimiento siempre hay aquí. Y el crecimiento siempre. Y implica incomodidad, implica enfrentar lo desconocido. Pero también implica descubrir una versión de ti que no conocías. Al final siempre tendrás dos voces. Una que te dice que no puedes, que si pasias. Al final siempre tendrás dos voces. Una que te dice que no puedes y otra que te dice que confíes. La diferencia está en cuál desenta, porque el miedo puede intentar detenerte, pero Dios siempre te estará empujando hacia adelante. Hay algo poderoso que sucede cuando entiendes que no todas las batallas dependen de ti. Durante mucho tiempo puedes vivir pensando que todo está en tus manos, que si no luchas lo suficiente, si no controlas cada detalle, todo se perderá. Y esa mentalidad te llena de presión, de ansiedad, de una necesidad constante de tener el control. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que hay cosas que simplemente están fuera de tu alcance. Y no es debilidad reconocerlo, es sabiduría reconocerlo. Es sabiduría. Porque cuando entiendes que Dios está peleando por ti, tu forma de enfrentar la vida cambia completamente. Ya no luchas desde el miedo, luchas desde la confianza. Ya no te desesperas por cada resultado porque sabes que hay un propósito más grande en juego. Muchas veces quieres resultados inmediatos. Quieres ver la victoria rápido, quieres que las cosas se resuelvan en tu tiempo. Pero Dios no trabaja bajo presión humana, Él trabaja con propósito. Y eso significa que hay procesos que deben cumplirse, tiempos que deben respetarse, cosas que deben respetarse, cosas que deben alinearse antes de que puedas ver el resultado final. Eso no significa que la batalla no sea real. Hay momentos difíciles, momentos donde sientes que todo está en tu contra, donde parece que estás perdiendo. Pero incluso en esos momentos la victoria no está determinada solo por lo que ves, porque hay una obra que está ocurriendo más allá de tus ojos. Dios no solo pelea por ti, también va delante de ti, prepara el camino, mueve circunstancias, cambia situaciones que tú no podrías cambiar por tu cuenta. Y aunque en el momento no lo notes, muchas veces las cosas ya se están resolviendo antes de que tú siquiera lo entiendas. Confiar en esto no es fácil porque va en contra de la necesidad humana de ver para creer. Pero la verdadera confianza nace cuando decides creer incluso sin ver resultados inmediatos. Cuando eliges mantener la fe en medio del proceso, aunque no tengas todas las respuestas, también hay algo importante. Confiar no significa que no harás nada, significa que harás tu parte, pero sin cargar con lo que no te corresponde. Pero significa que darás lo mejor de ti, pero entendiendo que el resultado final está en manos de Dios. Cuando vives así, la carga se vuelve más ligera. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no los enfrentas solo. Ya no te sientes responsable de todo, ya no vives con la presión de tener que resolverlo todo por tu cuenta. Y poco a poco empiezas a ver cambios. Tal vez no siempre en la forma que esperabas, pero sí en la forma correcta. Puertas que se abren, situaciones que se acomodan, respuestas que se abren, situaciones que se acomodan, respuestas que llegan en el momento justo. Cosas que antes parecían imposibles empiezan a tomar forma. Al final, la victoria no depende solo de tu esfuerzo, depende de tu confianza, depende de tu capacidad de creer que Dios ya está obrando incluso cuando tú aún estás en medio de la batalla. Y cuando entiendes eso, dejas de luchar con desesperación y empiezas a caminar con seguridad. Porque sabes que, aunque la batalla sea dura, el resultado ya está en manos de alguien más grande que tú. Y con Dios de tu lado, la victoria no es una posibilidad, es una promesa.